Doctora Silvia, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos por estar hoy en el Día Internacional del Alzheimer también con nosotros para compartir alguna reflexión en relación a esto, porque es importante que la gente también sepa, a veces se diagnostican estos casos, pero no sabemos ni cómo reaccionar, cómo actuar, porque afecta al paciente, pero afecta a todo el entorno, doctora. Totalmente, tal cual. Así como decís, justamente uno de los pilares en el tratamiento y en el encare del paciente con esta patología es el poder lograr hacer la contención que necesita el paciente para alcanzar la mejor calidad de vida posible y que viceversa tampoco se vea muy afectado el cuidador, ¿verdad? Claro. Doctora, ¿se sabe por qué surge esta enfermedad? ¿Por qué se da? Sí, hasta hoy en día no se tiene muy claro, existe un montón de hipótesis. Lo que sí se sabe y eso sí se tiene bien estudiado es que los factores de riesgo cardiovasculares promueven porque aumentan un montón la tasa de posibilidad de que se desarrolle esta enfermedad. Es decir, la hipertensión arterial no controlada, la diabetes mellitus no controlada o otros factores metabólicos como por ejemplo el sedentarismo, la obesidad, hacen que esto sea más frecuente, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los síntomas con los que la persona empieza a manifestar que está teniendo Alzheimer o se está desarrollando? No sé cómo se diría en términos así súper médicos y técnicos, pero si nos podés contar más o menos algunos de los primeros síntomas del Alzheimer. Bueno, típicamente yo creo que es algo bastante conocido por digamos, la gente en general, es el hecho que se desarrolla con alteraciones de la memoria, ¿verdad? Pero no cualquier tipo de trastorno, sino específicamente la imposibilidad para registrar eventos nuevos, ¿sí? Eso es poco para hacer la distinción porque a veces esta pérdida de memoria así eventual que uno puede tener, se olvida dónde guarda la llave o se olvidó para qué se fue a un lugar determinado, entonces eso genera un poco de angustia en el paciente, a veces joven, que acude a la consulta porque cree que puede tener algo relacionado con este tipo de enfermedad degenerativa, pero en realidad esta pérdida de memoria también se puede ver en otros casos asociados, por ejemplo, a la sobrecarga laboral, al estrés, a los trastornos de ansiedad, pero existe un punto límite que nosotros consideramos como un punto de alarma, un punto de inflexión importante, que es el momento en el que el paciente empieza a tener interferencias en sus actividades de la vida diaria y, por ejemplo, empieza a manifestar desorientación temporoespacial, o sea, no sabe, recorre un camino que habitualmente lo recorre, que es muy común para él y sin embargo se encuentra perdido, por ejemplo, en un momento determinado. Ocurre con bastante frecuencia y esto puede ser de corta duración y es un signo de alarma para nosotros. Y doctora, precisamente ¿a partir de qué edad puede desarrollarse esta patología? Típicamente se describe por encima de los 60 años, es la forma más común, digamos, pero por supuesto que también existen otras formas más en pacientes más jóvenes y muchas veces estas ya están relacionadas con factores genéticos o con herencia. Doctora, ¿hay diferencia entre lo que conocemos normalmente como demencia senil y el Alzheimer? Sí, la demencia senil es un término que quedó en desuso ya. Anteriormente se catalogaba a la demencia senil como una suerte de deterioro, digamos, irreversible que va acompañado a la edad. Es como que todos vamos a ir caminando hacia eso en algún momento, ¿verdad? Y si bien hoy en día se sabe que hay un declinamiento cognitivo, o sea, las funciones cognitivas de una persona de 90 años que no padece ninguna enfermedad degenerativa nunca van a ser las mismas que cuando tuvo 50 o 40, ¿verdad? O sea, tiene un deterioro. No necesariamente tiene que desarrollar una demencia, ¿sí? Y eso es sabido por todos nosotros, porque un montón de nosotros tenemos familiares, el abuelito tiene 90 años, está espléndido, está súper lúcido, te dicen los pacientes, ¿verdad? Sí. Porque claro, en su cerebro no estuvo determinado el desarrollo de esta patología, ¿verdad? Entonces, eso quedó en desuso. Sería lo que anteriormente se denominaba enfermedad de Alzheimer, era lo que era el equivalente a la demencia presenil. ¿Me entienden? O sea, quedó en desuso. Realmente hoy en día ya no se habla de eso, se habla de enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer. La gente porque yo conozco, conviví con personas, por ejemplo, se iba a conectar un café y se olvidaba y pues se acordaba de repente. Sí. Pero entonces ya estaba con tema del Alzheimer. Claro, lo que pasa es que eso es lo que le comentaba recién. Existe esa sintomatología de pérdida de la memoria, digamos, procedimental o para hacer una situación determinada, una información muy reciente que uno captó y no la pudo guardar. Muchas veces también se ve alterada en los trastornos de ansiedad.
Y eso, por ejemplo, se puede presentar en personas mucho más jóvenes. Exacto. Pero ahí estaríamos hablando de otra entidad completamente diferente, ¿verdad? No una enfermedad degenerativa. Doctora, ¿y cuáles serían los síntomas? De repente notamos que tenemos ya en casa una persona de más de 60 años y está empezando. ¿Hay alguna forma, un tratamiento, alguna ayuda que podemos otorgarle para que esto por lo menos se retrase más? Lamentablemente no existe, es una enfermedad terminal, ¿verdad? No tiene cura. No tiene cura. Sí hay tratamientos y mientras más precoces se inician estos tratamientos, tanto farmacológicos como preventivos, por ejemplo, de la actividad, digamos, de la vida diaria, de lo que nosotros decimos, el llevar una vida sana, una dieta equilibrada, hacer actividad física regular, mantenerse activo intelectualmente, puede lograr que el avance no sea tan, digamos, tan marcado, pero ese retraso que se logra con estas intervenciones que se hacen todavía no es el que querríamos, ¿verdad? Claro. Lamentablemente, pero sí, por ejemplo, se puede, mucho antes del inicio de los síntomas, uno ya llevar una vida lo más sana posible, porque se sabe que una actividad física regular promueve a que esta entidad no se desarrolle, ¿verdad? Mientras uno se encuentre más activo en los años de juventud, ¿verdad? Y no solamente la actividad física en sí, sino también la actividad intelectual. ¿Usted tiene que tener como alerta que algún familiar tenga o haya tenido Alzheimer en la familia? Por ejemplo, para vos, sentir como que, bueno, me voy a cuidar más porque capaz me toca. ¿Tiene algo que ver o eso todavía no se puede Realmente determinar? en la forma típica no. En la forma típica, que es la forma que se presenta habitualmente en una persona mayor de más de 60, 65 años que inicia con estos síntomas, no, porque ahí no existe una transmisión genética que esté estudiada. Todas las formas genéticas son autosómicas dominantes, se llaman. O sea, eso quiere decir que un altísimo porcentaje de los descendientes de esa persona ya va a desarrollar Alzheimer, ¿sí? Pero eso, como te digo, es un porcentaje muy bajito. Ahora, sí me gustaría, si me permiten, por ejemplo, hacer hincapié en el hecho de que uno puede, por ejemplo, desarrollar ciertas actividades que van a hacer que uno, si está predeterminado a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, lo pueda retrasar lo más posible, ¿sí? Y eso tiene que ver con el control estricto de esos factores de riesgo. O sea, si en un momento de su vida se le diagnostica hipertensión arterial, el control estricto de esa presión es fundamental. También el control de la glicemia en el caso de los pacientes diabéticos, por ejemplo. El no llevar una vida sedentaria, el ser muy activo, y también esta actividad intelectual que yo les decía, el relacionamiento, la socialización, la lectura, los ejercicios mentales, porque eso va a hacer que uno pueda aumentar esa reserva funcional cerebral que es fundamental para evitar desarrollar los síntomas. Exacto, doctora, consejos muy útiles, muy prácticos que seguramente mucha gente ya tiene en cuenta también. Así que agradecemos muchísimo su presencia, de muchísima utilidad para toda la teleaudiencia. Así que, doctora Silvia Avente, muchas gracias por estar hoy con nosotros y hablarnos de este tema que realmente también afecta a la sociedad. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dentro, hagamos un cortecito. Hagamos una pausa, tenemos todavía mucho más hasta las 4, hacemos tarde total, ya venimos.